Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lisandra López Coca, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy voy a exponer la primera presentación que trata sobre corriente eléctrica, resistividad y resistencia. Corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. En esta sección estudiaremos las corrientes en los materiales conductores. En situaciones electrostáticas, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero y no hay corriente. Ahora, considere lo que pasa si se establece un campo eléctrico constante y estable dentro de un conductor. En ese caso, una partícula con carga en el interior del material conductor se somete a una fuerza F igual a Q por E. Si no hay campo eléctrico en el interior de un conductor, un electrón se traslada al azar del punto P1 al punto P2 en el momento delta T. Si está presente un campo eléctrico E, la fuerza eléctrica F igual a Q por E impone una pequeña deriva que lleva al electrón al punto P'2. Un electrón tiene carga negativa Q, por lo que la fuerza sobre él, debido al campo E, es en dirección opuesta a E, como podemos ver en la figura. Dirección del flujo de corriente. La deriva de las cargas en movimiento a través de un conductor puede interpretarse en términos de trabajo y energía. El campo eléctrico E efectúa trabajo sobre las cargas en movimiento. La energía cinética resultante se transfiere al material del conductor por medio de colisiones con los iones, los cuales vibran en torno a sus posiciones de equilibrio en la estructura cristalina del conductor. Esta transferencia de energía incrementa la energía media de vibración de los iones y por lo tanto la temperatura del material. La misma corriente es producida por cargas positivas que se trasladan en dirección al campo eléctrico E o el mismo número de cargas negativas que se desplazan con la misma rapidez en la dirección opuesta a E. Como se puede observar en la figura A, una corriente convencional es tratada como un flujo de cargas positivas sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas. Y en la figura B, en un conductor metálico, las cargas en movimiento son electrones, pero la corriente aún apunta en dirección en que fluirán las cargas positivas. La figura muestra un segmento de conductor por el que fluye una corriente. Se considera que las cargas en movimiento son positivas, por lo que se mueven en la misma dirección que la corriente. Definimos la corriente a través del área de sección transversal A como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, si una carga neta fluye a través de un área en el tiempo, la corriente I a través del área es igual al diferencial de la carga por el diferencial de T. Velocidad de deriva y densidad de corriente. La corriente se puede expresar en términos de la velocidad de deriva de las cargas en movimiento. Considerando la figura anterior que ilustra un conductor con área de sección transversal A y un campo eléctrico E dirigido de izquierda a derecha, para comenzar se supondrá que las cargas libres en el conductor son positivas, entonces la velocidad de deriva tiene la misma dirección que el campo.
La cociente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de cociente, que es igual a la ecuación que se puede observar. Resistividad. La resistividad de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de cociente. Un conductor perfecto tendrá una resistividad igual a cero y un aislante perfecto tendría una resistividad infinita. Los metales y las aleaciones tienen las menores resistividades y son los mejores conductores. Las resistividades de los aislantes son mayores que las de los metales en un factor enorme, del orden de 10 a 22. Un material que obedece razonablemente bien la ley de Ohm se llama conductor óhmico o conductor lineal. Para esos materiales a una temperatura dada, la resistividad es constante, que no depende del valor de E. Muchos materiales muestran un comportamiento que se aparta mucho de la ley de Ohm, por lo que se denominan no óhmicos o no lineales. En estos materiales, la densidad depende de E de manera más complicada. Resistividad y temperatura. La resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura, como podemos observar en la figura A. A medida que la temperatura se incrementa, los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo que hace más probable que un electrón en movimiento se colisione con un ion. Esto dificulta la deriva de los electrones a través del conductor y con ello reduce la corriente. En un pequeño intervalo de temperatura, hasta 100 grados centígrados aproximadamente, la resistividad de un metal queda representada de forma adecuada por la siguiente ecuación, donde ρ sub 0 es la resistividad de una temperatura de referencia, T sub 0 a menudo, que va de 0 grados o 20 grados, y ρ en función de T es la resistividad a la temperatura T. La resistividad del grafito disminuye con el aumento de la temperatura, ya que a temperaturas más elevadas más electrones se desprenden de los átomos y se vuelven móviles. De ahí que el coeficiente de temperatura de la resistividad del grafito sea negativo. Este mismo comportamiento lo presentan los semiconductores, como podemos observar en la figura B. Por consiguiente, medir la resistividad de un pequeño cristal semiconductor significa medir la temperatura con mucha exactitud. Este es el principio de un tipo de termómetro llamado termistor. Algunos materiales que incluyen algunas aleaciones y óxidos metálicos presentan un fenómeno llamado superconductividad. Para comprender un poco más, podemos decir que la resistividad de un metal incrementa con el aumento de la temperatura. La resistividad disminuye con el aumento de la temperatura, esto en el caso de un material semiconductor, y para los superconductores la temperatura por debajo de la temperatura crítica, la resistividad es igual a 0. Resistencia. Cuando se cumple la ley de Ohm, la resistividad es constante e independiente de la magnitud del campo eléctrico, por lo que el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de corriente. Sin embargo, es frecuente que estemos más interesados en el total de corriente en un conductor que en la densidad de corriente, y también que tengamos más interés en la diferencia de potencial
entre las terminales del conductor que en el campo eléctrico. Esto se debe en buena parte a que la corriente y la diferencia de potencial son mucho más fáciles de medir que la densidad de corriente y el campo eléctrico. A medida que la corriente fluye a través de la diferencia de potencial, la energía potencial eléctrica se pierde. Esta energía se transfiere a los iones del material conductor durante las colisiones. También se puede relacionar el valor de la corriente I con la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. La razón de B, o la diferencia de potencial, y la corriente para un conductor particular se llama resistencia. Y también de esta relación podemos obtener la relación de la resistencia y la resistividad. Y si la resistividad es constante, como en el caso de los materiales óhmicos, entonces también lo es R. Por ejemplo, tenemos un conductor con sección transversal uniforme, donde la densidad de corriente es uniforme sobre cualquier sección transversal y el campo eléctrico es constante en toda la longitud. La corriente fluye del mayor potencial eléctrico al menor, y donde B es la diferencia de potencial entre los extremos. Interpretación de la resistencia. La anterior ecuación muestra que la resistencia de un alambre u otro conductor de sección transversal uniforme es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. También es proporcional a la resistividad del material del que está hecho el conductor. Como la resistividad de un material varía con la temperatura, la resistencia de un conductor específico también cambia con la temperatura. Para intervalos de temperatura que no son demasiado elevados, esta variación sigue aproximadamente una relación lineal análoga. Para un resistor que obedece la ley de Ohm, la gráfica de corriente como función de la diferencia de potencial es una línea recta, como se puede observar en la figura. La pendiente de la recta es igual a 1 sobre R si el signo de la diferencia de potencial cambia. También cambia el signo de la corriente producida. Esto corresponde a intercambiar los extremos de mayor y menor potencial del conductor, por lo que el campo eléctrico, la densidad de corriente y la corriente intervienen en su dirección. En dispositivos que no obedecen la ley de Ohm, la relación entre el voltaje y la corriente tal vez no esté en proporción directa y quizás sea diferente para las dos direcciones de la corriente. La siguiente figura muestra el comportamiento de un diodo semiconductor, un dispositivo que se usa para convertir corriente alterna en directa y que realiza muchas funciones lógicas en los circuitos de cómputo. Para potenciales B positivos del ánodo con respecto al cátodo, la corriente aumenta en forma exponencial con el incremento de B. Para potenciales negativos, la corriente es extremadamente pequeña. Así, una diferencia de potencial positiva B ocasiona que una corriente fluya en la dirección positiva, pero una diferencia de potencial negativa origina poca o ninguna corriente. De este modo, un diodo actúa en circuitos como una válvula de un solo sentido. Y como podemos observar en las figuras, el dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos se llama resistor.
Es frecuente que los resistores individuales que se usan en los circuitos electrónicos sean cilindríficos, midan pocos milímetros de diámetro y de longitud y tengan alambres que sobresalen de sus extremos. La resistencia se indica con un código estándar que usa 3 o 4 bandas de colores. De acuerdo al esquema que se presenta, las primeras dos bandas son dígitos y la tercera es un multiplicador de potencia de 10. Y como por ejemplo tenemos este resistor que tiene una resistencia de 5.7 kiloohmios y una precisión de más o menos 10%.